Bueno, bienvenidos hermanos, hermanas. Hoy vamos a tratar de seguir en el capítulo 2 de Segunda Corintios, después de varios días de interrupción. Y es que como no tenemos tanta prisa o tanta carrera, ahí vamos a ir saliendo. Y uno podría incluso predicar o hablar de un solo capítulo en una reunión, pero hay que sacarle un poquito más de jugo a algunas palabras, a algunos pensamientos y compartir juntos esta palabra que nos ayuda principalmente en la relación que debemos observar como creyentes, como hermanos en Cristo, unos a otros. La relación también con los hermanos en la congregación. Y eso nos hace a nosotros seguir entendiendo el plan de Dios de la unificación, de la unidad, de la armonía que debe existir en el cuerpo de Cristo. A veces los pecados de una persona, de una sola persona, pueden hacer estragos en la relación entre los hermanos, como ya lo hemos advertido. Unos a favor del que ha cometido el pecado porque lo aprecian y otros atacándolo. Y una iglesia dividida, tratando de justificar a los dos partidos. Y lo que estamos viendo, o vamos a ir viendo o seguir viendo en este capítulo 2, tiene que ver con eso. Tiene que ver con un tema de relación de iglesia con un pecador. La iglesia tiene la responsabilidad de parte de Dios de perdonar a un pecador cuando éste se arrepiente. En la mente de los creyentes no siempre está el deseo de perdonar a alguien que ha pecado. No siempre. O tal vez lo perdonemos porque pidió perdón, pero en el corazón y la mente de nosotros no pasa. No sé si a usted le ocurre. Y puede hablar por mí. ¿Cómo uno lucha para que salga esas cosas de su cabeza? Pero ve a la persona y dice, allá viene aquel pecador. Aquella persona que defrauda, en quien nosotros confiamos y nos defraude y nos enojamos por eso. Tenemos que aprender a sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. Que sea Dios trabajando en la vida de uno. Este capítulo, de una manera descriptiva, lo voy a mencionar, el resumen. Compartamos el amor de Cristo, consolando, perdonando y predicando el Evangelio en todo lugar. Hay como 3 secciones de compartir el amor de Cristo, consolando, perdonando y predicando el Evangelio. Y hoy vamos a ver de los versículos 1 al 4, cómo vamos a compartir el amor de Cristo, consolando, perdonando y predicando el Evangelio en todo lugar. Pues de alguna manera evitando las tristezas a otros, y lo vamos a hacer por amor a Cristo, evitando tristezas a otros por amor a Cristo. Y solo nos vamos a quedar en estos versículos. Dice el versículo 1, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo dice ahí determiné, decidí, es decir, sin dudar tomé una decisión, con determinación, esto es lo que voy a hacer. No hay duda en lo que él quería hacer. Su decisión era firme. ¿Cuál era el problema? Pablo estaba haciendo, o lo esperaban los hermanos en Corinto, y querían que fuera, y lo necesitaban allí, y podía ir inmediatamente, es decir, dejar todo lo que estaba haciendo para ir y visitar a los hermanos, y allá con los hermanos escuchar las demandas que tenían. Pero Dios había puesto en su corazón seguir con la misión en otros lugares. La desesperación de una gente no iba a cambiar el plan evangelístico de Dios, el plan misionero de Dios. Las incomprensiones, los problemas de relación en las personas no se resuelven por la presión. La presión es, Pablo, venga, si no usted es un mentiroso. La decisión es, si me quieren tener por mentiroso, pues que me tengan. Pero en este caso estoy enfocado en la misión de Dios, en lo que Dios permite que yo haga. Así que aún nosotros hoy estamos llamados a
identificar nuestra vida, nuestra madurez en el Señor, para que cuando tomemos decisiones, las decisiones puedan ser que beneficien la salud espiritual de todos, pero que la decisión principalmente sea orientada en la voluntad de Dios. Decidimos, determinamos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Glorificar a Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para glorificar a Dios. Si hay rebeldía en nuestro corazón y decimos, no Dios, espérate Dios que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, no glorificamos a Él. Entonces tenemos que glorificar al Señor. La decisión que tomó es no ir a visitarlos, no ir otra vez a vosotros, es decir, no ir otra vez a visitarlos. Si Pablo hubiera corrido para atenderlos, probablemente no habría sido bien recibido y lo que habría era discusión entre Pablo que llegaba y los adversarios que estaban esperando para mortificarle la vida. Entonces, en cambio de consolarlos y de llegar a acuerdos espirituales de bienestar para todos, lo que habría es tristeza. Cuando los hermanos están discutiendo, cuando tienen problemas, cuando debaten entre uno y otro por ciertas cosas, no traen alegría al corazón de las personas, traen tristeza. La decisión de Pablo probablemente no alegró a él. Tomó su decisión. Algunas ocasiones uno toma decisiones y dice, pero estoy contento porque por fin me decidí. Pero hay decisiones como esta que pueden entristecer el corazón porque va con una dirección, lo esperan en el otro lugar y la presión es fuerte para que él les cumpla a estos, pero que también vaya a estos. Solo el Espíritu Santo podría guiarlo para hacerlo y estar de alguna manera satisfecho, aunque no contento de no atender a los otros hermanos. Cuando la situación se vuelve difícil entre las personas a quienes uno aprecia, no siempre nos vamos a alegrar de las decisiones que tomamos. Pero lo saludable entre las personas es evitar conflictos. No debemos alentar los conflictos entre las personas. No debemos alentar los pleitos, divisiones por cosas que no vale la pena en la vida de la iglesia. La iglesia del Señor no debe mantenerse en zozobra por pleitos de algunas personas. Las iglesias se ponen en zozobra cuando un par de hermanos decide pelear, porque toman la decisión de pelear. Cuando la iglesia cae en tristeza por alguna de esas cosas, es difícil recuperar el ánimo y la paz. Cuesta. Porque están pensando no en la voluntad de Dios, no en la gracia de Dios, no en el favor de Dios, ni en el perdón que han recibido, sino en el problema que ocasionó la otra persona. Nos olvidamos de Cristo y de su amor y nos centramos en el problema que es de nuestro interés. Las cosas no deben ser así. No debemos enojarnos, discutir por cosas que no vale la pena. Y si Dios lleva a una persona con una dirección, debemos estar de acuerdo que Dios es el que movió a esa persona. Que no nos cumpla alguna persona por alguna razón lo que prometió, no debería enojarnos. Debería hacernos pensar, ¿qué le pasaría al hermano? ¿Por qué no pudo venir? Yo sé que no le gusta fallar, pero en nosotros siempre existe esa batalla, esa lucha de ponernos a pensar en cosas que no han ocurrido y en situaciones que podrían estarse dando en la vida de otras personas que nosotros ni sabemos. Dice el versículo 2, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Si yo les contristo, ¿quién será aquel que me alegre? ¿Qué hubiera pasado si Pablo dice, bueno, voy a llegar a los corintios porque están insistiendo que les visite? Eso sí, que se atengan a las consecuencias porque voy con una fuerte reprensión para ellos. No todos los hermanos en Corinto estaban atacando a Pablo, pero todos se iban a entristecer si Pablo llegaba de mala manera a visitarlos, o a reclamarles, o a exhortarles, a regañarles. No hubiera sido un buen momento. Pablo se entristecería si la gente quedaba en una condición de no arreglo
en cuanto a ciertas dificultades. Para quienes les gusta o nos gusta mantener vivos los conflictos en las iglesias, aquí hay una buena lección. Quizá tienen mucha cólera, mucho enojo, mucho malestar, hasta dicen muchas cosas. Pero ¿qué logran con eso? Solo entristecer, contristar los corazones de muchos hermanos. Pablo tenía sabiduría de Dios para hacer las cosas. No es que estaba interesado en mantener un conflicto, quería seguir la voluntad de Dios en el asunto. El doctor Charles Riley escribió esto: si os hago daño, ¿quién me quedará para alegrarme sino personas tristes? Si les entristezco, ¿quién me va a ayudar a mí a alegrarme si todos están tristes? Un líder no quedará contento cuando por querer resolver un conflicto lo que hizo fue llenar de tristeza a los hermanos. Se requiere mucha sabiduría, mucha dirección de Dios cuando hay dificultades que resolver entre las personas. La prudencia, el control del Espíritu Santo nos guiará a tomar mejores decisiones. Cuando estamos molestos y tomamos decisiones, vamos a entristecer a las demás personas. Querían ayudarnos, pero no nos dejamos. Y cuando están tristes, lo que debe hacer el que no está triste es consolar a los otros. Por amor a Cristo, consolar a los que están en tristeza. No somos llamados a estar entristeciendo a las personas. Los mensajes de la palabra que nos tocan y de acuerdo al versículo o capítulo que nos toque, pues pueden llevar exhortaciones fuertes para la vida de nosotros, para la vida de la iglesia, pero no siempre tienen el propósito de entristecer a los hermanos, sino animar la vida, algunas veces ayudarles a salir de donde están, enredados en su conflicto, en su problema, y uno queriendo ayudarles para que resuelvan, para que salgan. Porque el amor de Cristo nos mueve a buscar la armonía dentro de la iglesia, no la división entre los hermanos. No debemos estar entristeciendo a nadie. Debemos alegrar el corazón de los hermanos. La actitud con que nosotros nos presentamos delante de las personas vale mucho. Si es en el Señor y si hay una exhortación, la buena actitud hará que las personas aún con eso estén satisfechas y digan, tiene razón. Eso era lo que necesitábamos que se nos dijera. La persona a quien hemos entristecido de repente era la indicada para alegrar nuestro corazón. Al que entristecimos era la persona que iba a venir a ayudarnos a salir de nuestro apuro. Debemos cuidar la forma en que abordamos los temas con los hermanos. Debemos buscar la manera adecuada para no herir, para no entristecer, para no dañar. Si acaso uno conoce una situación de una persona, de un hermano, no debería echarle más sal al asunto, más fuego, más leña al fuego. Debería uno buscar cómo ayudar a esas personas. Estos versículos tienen que ver mucho con relación. Pablo con la iglesia de Corinto, Pablo con otros hermanos, Pablo con el Señor, los hermanos con el Señor. Y dice el versículo 3, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiado en vosotros que mi gozo es el de todos vosotros. Para ponerlo más claro, decidí no ir a visitarlos, pero les mandé una carta. No voy a visitarles, pero les mando correspondencia. Si la carta era leída, aceptada y obedecida, Pablo estaría feliz. Su deseo era llegar a disfrutar de la compañía de los hermanos. Él quería estar con ellos, pero no se podía. Y como no se podía, entonces determinó no ir, pero les mandó una carta. Una misiva, como dicen hoy, una epístola, como se llamaban las cartas, que tenían, pues, hay una introducción, tenían un saludo, el cuerpo de la carta, una despedida y el nombre del escritor. Y Pablo dice, yo les escribí a ustedes.
porque no les visité. Según percibimos, el asunto o la relación de todo esto viene de antes, del capítulo 5 de 1 Corintios, donde se descubrió el pecado de aquel hombre que había dañado la relación entre los hermanos, la vida espiritual de la iglesia, tomando como su mujer a la que era la mujer de su padre. Ese hombre había pecado contra el Señor y también había pecado contra la iglesia. Pablo les dice luego que había que perdonarlo, pero había que perdonarlo después que él se arrepintiera en la vida de nosotros como creyentes. A veces hay gente que exige el perdón por sus pecados, pero fíjese que la gente no se quiere arrepentir de ellos. La gente dice, es que tenemos que perdonar por amor de Dios, y es cierto. Que tenemos que perdonar es cierto, pero la persona necesita arrepentirse de su pecado. Si alguien exige que le perdonemos, sí, está bien, es nuestro deber. Pero esa persona siempre seguirá con su problema delante de Dios porque no se ha arrepentido del pecado. La iglesia puede perdonar al pecador, sí puede hacerlo, porque de la manera que nosotros hemos sido perdonados, así, ¿qué? Debemos perdonar a otros. Pero si la persona no se arrepiente, sigue con su problema. Hermanos y hermanas, si alguien en el camino ha caído en un pecado, sabe que está en un pecado, no siga complicando su vida espiritual. Si quiere que los hermanos le vean bien, porque el que anda en pecado piensa que todos los hermanos le ven mal. Estábamos hablando de un hermano que se ha separado de una iglesia. Y la razón por la que él no quiere volver es porque le da pena. ¿Cómo lo van a ver los hermanos? Recién estábamos hablando con otro hermano de alguien que dice, pero es que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo miedo de cómo me van a ver los hermanos. ¿Cómo ve usted a un hermano que ha caído en pecado? ¿Con cólera? ¿Con tristeza? ¿Y cómo lo ve cuando finalmente ingresa y quiere estar en la iglesia? Con alegría, porque algo está pasando ya en esa persona. Pero el que anda en pecado siempre piensa que son los demás los que lo están señalando, porque el peso del pecado en ellos hace que piensen así. El enemigo quiere retenerlos allí con su pecado, encerrarlos en esa cárcel y no dejar que se arrepientan de su pecado. Entonces siempre alguien en pecado estará pensando que los demás son los que lo miran mal. Ojalá que no tenemos por qué ver mal a nadie. Si el pecador se va a enfrentar con Dios, es que traicionó a la iglesia. Ay, sí, pero principalmente traicionó al Señor. Y si traicionó al Señor, eso es lo más grave. Como iglesia, nosotros humanos somos resentidos. Nos molestamos, nos herimos, nos entristecemos, pero el pecado fue contra el Señor y a Él tienen que pedirle perdón la persona. Resolver un conflicto es importante pidiendo perdón. Es importante acercarse delante del Señor. Es importante que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Si hay tristeza en la vida de una iglesia, por lo general, la tristeza la causa los pecados que los creyentes cometemos. Pero el problema es que tenemos que solo vemos como pecado al fornicario, al adúltero y a otros. No vemos los pecados internos de nosotros como envidia, orgullo, avaricia, raíces de amargura, y más que no se ven ahí. También por eso hay que pedir perdón al Señor, porque la iglesia no es alegre. Aquí el director se puede poner hasta saltar diámetro para que la gente se alegre, y la gente no se va a alegrar, porque por lo general la tristeza que hay en el corazón de alguien por su pecado no hace que esté alegre en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando uno se arrepiente de su pecado? Se alegra.
se alegra. Se alegra en el Señor. Entonces, Pablo estaba intentando que los hermanos entendieran, sí, hay que perdonar a ese pecador, hay que perdonar a ese hombre. Por supuesto, él tiene que arrepentirse de su pecado. El día que el Señor le concediera a Pablo el privilegio de llegar a visitar a los corintios, no sería para ir a discutir con ellos, a pelear con ellos. No era para entristecerlos, era para alegrarse en el Señor. Si Pablo estaba gozoso, él también esperaba que todos los creyentes estuvieran gozosos. Todos. El gozo de Pablo debería ser el gozo de todos los creyentes. Dice, mi gozo es el de todos ustedes. Si ustedes están alegres, naturalmente voy a estar alegre. El gozo es la alegría interna que resulta de estar bien con el Señor y con los hermanos. El gozo, por lo común, siempre es interno, porque se nos pide ser gozosos en las pruebas, se nos pide ser gozosos aún en el dolor. Cualquiera que sea la situación, el creyente debería estar gozoso. Está siempre gozosos. Eso sí, orad sin cesar. Hay que estar siempre gozosos a pesar de todo. Si la iglesia está gozosa, es una buena señal. Es esa alegría. No es que no haya problemas. Sí hay problemas de repente. Hay batallas, hay luchas, hay problemas económicos, hay desacuerdos en algún momento en la vida de familia, hay problemas laborales. Hay amenazas de un lado y amenazas del otro. Hay inseguridad y todo, pero uno ahí va caminando. Siempre vamos a estar con ese gozo interno en el Señor. Él es el que alegra nuestro corazón. Y la fortaleza, como decía Nehemías, la fortaleza de ellos era el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En medio de toda la batalla, con todas las luchas de un creyente, siempre vamos a estar gozosos. Y Pablo decía, yo quiero que ustedes estén gozosos. Yo no les quiero tener en tristeza, quiero que estén alegres. Y esa es una buena medida para nosotros. Cada vez que nos congregamos, no es como la gente que va y tiene grandes espectáculos en la iglesia, sea con la música, con otras cosas que ellos hacen, y que dicen, hoy estuvo maravilloso, fantástico el culto, hoy sí que nos gozamos en el Señor, pero no llevan nada en el corazón. Solo los pies cansados de todo lo que hicieron. Nosotros podemos estar gozosos en el Señor con un corazón alegre, aprendiendo de la palabra, orando juntos. Podemos estar ayudando a consolar a otros. Podemos exhortar a algunos, podemos hacer muchas cosas. Y cuando usted escucha una predicación, un mensaje, algunas veces puede ser que se vaya cargado. Si se va cargado es porque tenía algún problema que no quiere confesar delante del Señor. Pero si esa noche usted confesó su pecado o lo que le afecta delante del Señor, usted va a salir gozoso. Así que nunca regrese a la casa después de estar en una reunión de iglesia, sea escuela dominical, el día que sea. Nunca regrese a la casa con malestares de tristeza o cólera. Procure que usted no llegue a su casa diciendo, a nada fui hoy. A nada, solo a enojarme porque fulano de tal ahí estaba y le hacía bien feo con los dientes o algo así. Cualquier cosa sencilla que afecta a las personas. Más bien pidamos que Dios por el Espíritu Santo nos permita ver a los hermanos, alegrarnos con los hermanos y que el Espíritu Santo haga la obra completa de traer gozo a nuestras vidas. Gozo, alegría. Las predicaciones de nosotros no siempre deben tener el sentido de mandar tristes a los hermanos. El sentido es mandarles alegres en el Señor porque ahora que estuvieron, adoraron al Señor, compartieron la palabra y la carga que traían de su pecado, de su situación personal,
la pudieron depositar finalmente en el Señor. ¿Cómo se va usted cuando ya finalmente, cuando ha tenido un problema y finalmente lo confesó delante del Señor? ¿Llega con la misma actitud a la casa? No, llega alegre, satisfecho, contenta. Dice, bueno, gracias al Señor. Y ahora que yo pensaba en ir al culto y vengo con esta bendición especial. El día que usted no quiere ir, ese día quizá Dios quiere trabajar en su corazón. Ojalá. La tarea es esa. No es mantener una iglesia en tristeza. Es una iglesia convencida de que Dios perdona los pecados de nosotros, que hoy mismo los podemos traer y que no vamos a estar necesitando que alguien venga y nos señale, nos exhorte o mencione nuestro nombre desde el púlpito. No, vamos a estar entendiendo por el Espíritu Santo que estamos en la mano de un Dios que perdona, que alegra nuestro corazón y quiere lo mejor de nuestra vida espiritual. Según muchos escritores, el tema que ocasiona este capítulo, como ya lo mencioné, es lo que se trató en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 5. Existe la posibilidad de, según otros escritores, que Pablo escribió antes una carta con palabras fuertes y tan fuertes que había causado tristeza a los hermanos. Probablemente esa carta es la que se menciona en el versículo que sigue. En el siguiente versículo, en el versículo 4, que dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hay dos cosas que reflejan las emociones de Pablo en este versículo. ¿Cuáles están ahí en el inicio del versículo? ¿Cuáles son? Mucha. ¿Y qué más? Angustia de corazón. Les escribí en medio de la crisis que yo tenía de saber lo que está pasando en la vida de la iglesia. ¿Qué pasaría si Pablo le escribiera a las iglesias hoy una carta? ¿Estaría Pablo igual que en ese tiempo? ¿O estaría tan contento de ver la iglesia hoy como es la iglesia? No me refiero a nosotros solamente, hablo de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor en el mundo está muy, muy enferma. Y si Pablo le tuviera que mandar una carta hoy, a saber qué le diría a esa pobre iglesia. Y no queremos nosotros ser parte de la iglesia enferma, por cierto. Queremos ser parte de la iglesia sana, la iglesia que sabe del perdón de Dios, la iglesia que sabe relacionarse con Dios y en consecuencia tiene una relación horizontal de bienestar, buscando el bienestar los unos de los otros. Mucha crisis había en el corazón de Pablo, porque la palabra tribulación enfoca la crisis. Hay una crisis emocional, hay una batalla. Es como cuando uno se pregunta, Señor, pero ¿cómo es posible que la iglesia en este mundo esté pasando por estos momentos tan oscuros? ¿Cómo es posible que la iglesia haya caído tan bajo? Y uno se pone en una crisis pensando, solo Dios puede reclamar y llamar la atención de su iglesia. Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras. Angustia de corazón. No es nada alegre que la iglesia se esté involucrando en el pecado del mundo. No es nada alegre que la iglesia celebre el pecado. Cuando algunos o varios hermanos de una congregación caen en pecado deliberado, en pecado público, y no permiten ayuda, realmente causan este tipo de emociones. Cuando hay personas que saben que han pecado y uno les encara delante de Dios y dicen, pero no es cierto, y es cierto, pero lo juran delante de Dios, eso causa emociones muy fuertes en uno, hasta canas le salen a uno. No es agradable que las congregaciones se vayan dividiendo por el pecado de personas. Si alguien no admite su pecado,
sigamos esperando que algún día, si es verdadero creyente, se arrepienta y venga y salga de esa crisis en la que está. La carta de Pablo pretendía ayudar a los hermanos desconsolados por la situación de pecado en la iglesia y a los que miraban con complacencia el pecado. A ellos les estaba tratando de ayudar. La iglesia no podía estar consintiendo y celebrando el pecado de un hombre y teniéndolo por gran líder en la iglesia. Y ese es el problema que hoy pasa. Hay personas que pecan y pecan públicamente y se les comprueba mediante redes sociales y son reales algunas cosas. Hay personas que pecan deliberadamente y la iglesia las ve con complacencia en este tiempo. En este tiempo la iglesia en general, yo no me refiero siempre solo a nosotros, hablo de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está viendo con complacencia la maldad. La iglesia ve con complacencia la corrupción. La iglesia ve con complacencia la violencia. A la iglesia no le apura mucho eso. La iglesia ve con complacencia los males que hay en los países, con tal de que ellos estén bien. Entonces, aunque el mundo esté dando tumbos, la iglesia sigue feliz. Pero eso no es la voluntad de Dios, que miremos con complacencia el pecado. Nosotros deberíamos ser golpeados emocionalmente por las cosas que pasan, no convertirnos en defensores de la maldad que se comete en el mundo. La iglesia no puede ser defensora de la maldad, celebrar la maldad. La iglesia, como hablaba en los anuncios, quizá necesita ayunar, orar fuertemente, para que Dios permita que haya cambios finalmente en la vida de las personas en este mundo. Nunca debemos resolver los problemas tampoco desde un púlpito cuando hay problemas entre personas. Hay hermanos que son tan, ¿qué sería? Faltos de sabiduría. Fulano de tal, salga de esta congregación porque usted está en pecado. A esa persona hay que hablarle de Cristo, del perdón de Cristo, de la necesidad que tiene. Pero no es el púlpito el lugar como para venir y gritarle en la cara a alguien en su pecado. Ni desde una red social. Pero ya te voy a, como aquí a la gente le he oído yo que dicen, ya te voy a publicar en el canal de fulana de tal. ¿Por qué dice eso la gente? ¿Qué tanto daño quiere hacer? Ya te voy a hablar allá por HCH. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque tienen pecados también, pero quieren denunciar el de los otros. Lo que quieren es golpear, dañar a los otros. Pablo dice, les escribí para que no fueran contristados. Contristar entonces es causar dolor, tristeza, es causar aflicción a una persona o a varias personas. Pablo estuvo muy triste al punto de llorar, porque no podía atender en ese momento a los hermanos. Él sabía que también ellos estaban tristes, porque no los visitó para ayudarles. Y ellos además querían escuchar las enseñanzas de Pablo. Por eso estaba triste Pablo. Una lección importante para nosotros es que por ninguna razón, causa o circunstancia deberíamos causar tristeza a nuestros hermanos en Cristo. O sea, tenemos que aprender a ver al hermano con respeto, ayudarle a no estar en tristeza, sino a tener su buena relación con el Señor. El amor de Pablo hacia los hermanos movía su corazón para no provocar más problemas de los que ya había. Si sabemos que hay un problema, no podemos crear más problemas. Por eso él dice, les escribí con mucha tribulación y angustia de corazón. La crisis de pecado llevan a la tribulación a los hermanos. El corazón se contrista y solamente el Espíritu Santo nos puede dar consuelo, el consuelo que necesitamos. Así Pablo mostraba el amor hacia los hermanos.
¿Ha visto usted a alguna persona en pecado? ¿Algún hermano en Cristo? ¿Cómo ha ayudado a ese hermano que ha estado en pecado? ¿Qué ha hecho por él? Pensará, ay, viene otra vez ese pecador entrando a la iglesia. Estos hermanos deberían cerrar para que no entre. ¿Cómo trata usted a un hermano en pecado? Se percibe que a pesar de que son pecadores, se percibe el amor de Cristo hacia los pecadores. O sea, percibimos nosotros amor de Dios. ¿Hay amor de Dios en nosotros hacia los pecadores? Orar. Pues sí, hay que orar. Es una buena tarea. Podemos orar por nuestro hermano en Cristo, nuestra hermana en Cristo que ha caído en una crisis. Claro que sí. Y cuando nos da la oportunidad de si le estamos orando por su situación. ¿Cuál situación? Bueno, una situación que usted ha enfrentado. La próxima vez que nos encontremos con un hermano en Cristo, estoy hablando de hermanos, un hermano en Cristo que ha pecado, quizá ya decida usted mostrarle el amor que tiene hacia ellos, porque aunque el pecador es pecador, todavía estando vivo tiene la oportunidad de recibir el perdón. El pecador puede ser perdonado, pero necesita venir a Cristo. No es el buen deseo de nosotros. Incluso yo he visto personas que oran por los que dicen que alguien fue salvo y dicen, Señor, esta persona es una buena persona, esta persona ya vino a la congregación y le entregamos en tus manos. Y ya con eso creen que es salvo. Esa persona debe admitir que ha pecado, que ofendió la santidad de Dios y que solamente arrepintiéndose de su pecado, entregándole toda la carga de su pecado al Señor, puede recibir el perdón. Cuando nosotros decimos que Dios ama a los pecadores, sí, Dios los ama, pero Dios espera que se arrepientan. No, quizá no terminamos la frase con solo decirles que Dios los ama. Si le decimos que Dios los ama y tiene un plan maravilloso para ellos, tenemos que seguir hablándoles que Dios quiere la salvación del pecador, pero el pecador necesita arrepentirse. Una manera de consolar al pecador es ayudarlo en su crisis. No traerle más tristeza, sino hablarles por amor a Cristo para que vuelvan a ellos. ¿Cómo podemos evitar de entristecer a los hermanos? Expliquémosle claramente las razones por las cuales no les cumplimos lo que les habíamos prometido. Cuando yo le digo a una persona, mire, voy a estar ahí en su casa a tal hora, a tal día, pues la señora lo que hacen es barrer la casa, limpiar, poner la olla de café y, es que hoy va a venir el hermano y va a comprar pan caro porque va a llegar el pastor. Y resulta que no llega. ¿Cómo se percibe el hecho de que no llega? Necesitan una explicación. Hermano, yo tenía la buena intención de venir y había programado venir, pero esto pasó. Si no me entiende, pues ni modo. Es que boté el café y mire el pan que compré para que... No, tiene que entender que si prometió ir y no fue, alguna razón lo detuvo. Pero él puede explicarlo. Pablo estaba diciéndole, yo no voy por esto y esto. Aclaremos que Dios dirige nuestro camino hacia donde Él quiere, en su plan de llevar el Evangelio. Entonces, si no fue, es porque hay un plan de Dios que lo llevó a otro lugar. Todos tenemos compromisos fijos. Muchos de ustedes mañana a las 7 tienen que levantarse y presentarse a un lugar de trabajo. ¿Sí o no? Están pensando en eso y quieren que nosotros terminemos para irse temprano a acostar. Entonces, si están pensando en eso, esa es la meta. Pero ¿qué tal que en la noche pasa un problema de salud? ¿Qué pasa? Y dice, no voy a poder ir al trabajo. Entonces, que de inmediato busca todas las formas habidas y por haber para hacer llegar la nota de que usted tiene un problema de salud y no va a poder presentarse al trabajo. Está explicando, está dando razones
Porque si no se presenta, ¿qué dirán los otros? Este ya Dillita se está agarrando el juego de no venir a trabajar. Preparen una nota para mandarlo al Ministerio de Trabajo por esta ausencia. Y la próxima igual, a las 3 lo echamos. Pero si damos explicaciones, algo nos van a ayudar a entender el asunto. Tratemos de meditar en lo que otros hacen o dicen antes de enojarnos por un malentendido. Pablo estaba luchando para que lo entendieran, porque ellos no entendían por qué no fue. Pero Pablo dice, aquí les estoy escribiendo. Dejemos de acusar de pecadores a hermanos cuando no tenemos conocimiento claro de lo que está pasando en la vida de ellos. Porque alguien lo dice, mire, la gente a uno le llena la cabeza de cosas y a uno todo lo cree, por cierto. Pero si no tenemos nada claro, no vayamos a publicar que fulano está. ¿Y quién le dijo? No, pero no le voy a decir porque fíjese que me dijo que le guardara el secreto. Pues usted va a ser la que va a tener que después dar cuenta. Demos evidencia de nuestro amor a los hermanos por medio de una buena comunicación. Comuniquémonos. Si algo no hemos apoyado a un hermano en algo que ofrecimos, pues estamos para hablar. ¿Está enojado con algún hermano que prometió algo que no cumplió? ¿A cuántos les han fallado los hermanos? Levanten la mano. Sí, fallamos. Ah, sí, somos seres humanos. Entonces, como somos seres humanos y podemos fallar, tenemos que perdonar, aun cuando no nos hayan aclarado la razón. Evite todo enojo, saque toda amargura de su corazón, no hable mal del que le ha fallado. Recuerde, mientras usted se enferma del corazón, la otra persona puede estar feliz sin darse cuenta de lo que usted está pensando. Usted con amargura y los otros celebrando. Compartamos el amor de Cristo, consolando, perdonando y predicando el Evangelio. No gastemos el tiempo en peleas o discusiones con las personas. Mejor eso. Es compartir el amor de Cristo. Hay cosas que no nos van a gustar. Y hay quien dirá, pues es que tenemos que pelear porque si no peleamos no vamos a sacar nada de esto. Mejor vengamos a Cristo. Por la pelea nunca hemos ganado mucho. Alguien dice, ¿quién ganó en esa pelea? Pues los dos perdieron. No ganó nadie. En la vida de la iglesia podemos seguir mejorando nuestra conducta, nuestro ánimo, nuestra alegría. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene del gozo del Señor. Si quiere pararse para que oremos, vamos a orar. Es en el nombre de Cristo Jesús que estamos, Señor, delante de tu presencia. Estar repasando estos versículos nos ayuda para aumentar más el enfoque que tenemos hacia lo que quieres que nosotros hagamos. Podría ser que es repetitivo, pero cuando repetimos algo o la palabra nos repite algo es porque todavía estamos o expuestos a volver a caer en algo o porque todavía no hemos hecho el intento de salir de ahí. Entendemos, Señor, las razones que Pablo tuvo para no visitar a los hermanos. Y entendemos que en algún momento también fue duro con una carta. Pero más que ser duro, Pablo quería mostrar el amor de Cristo a los hermanos. Pedimos que estas lecciones ayuden a nuestra vida. Hay mucho hermano y hermana de diferentes congregaciones que nosotros conocemos. Y algunos no dan buen testimonio. Y quizá algunos de nosotros tampoco damos buen testimonio. Necesitamos venir a ti, Señor. No que alguien venga y nos reprenda y nos llame la atención y nos enojemos, sino abrir nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo, a la voz de tu palabra, para poder resolver nuestro conflicto de inmediato y no esperar que se vuelva un asunto de mucho tiempo en el cual
ya después no haya vuelta atrás y lo que sigue son más pleitos, enemistades y discusiones. Oramos, Señor, por la paz, la alegría y el gozo de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ayude. La iglesia sí puede estar en paz y puede tener gozo y puede tener manifestación externa de su alegría. Pero, Señor, esa alegría se puede manifestar mucho más cuando cada uno de nosotros decidimos estar bien contigo, pedir perdón por nuestros pecados, perdonar a un hermano que ha pecado, aunque no pecó contra nosotros, pero que nos ofendió, perdonar a esa persona y esperar que esa persona también venga a Cristo y pida perdón y se multiplique la alegría y el gozo entre los creyentes. Si alguno de nuestros oyentes en algún lugar necesita pedir perdón por su pecado, oramos para que el Espíritu Santo mueva su corazón. Si alguien aquí se da cuenta que ha perdido el gozo por andar en situaciones de pecado personal, que pueden ser de diferente manera, oramos en el nombre de Cristo para que tu Espíritu Santo le mueva también y le devuelvas el gozo, la alegría cuando te pide perdón por su pecado. Que ese gozo se manifieste, que esa alegría la expresemos, Señor, que hoy lleguemos a nuestras casas contentos, agradecidos porque hemos sido perdonados, porque sabemos que somos perdonados y porque aunque las cosas no sean como esperamos en el hogar, no vamos a encontrar algunas cosas como quisiéramos, pero vamos a saber que vamos contentos porque tú estás trabajando en nuestras vidas. Mueve nuestros corazones hacia el gozo y a una buena relación como cuerpo de Cristo que somos, a los hermanos de diferentes congregaciones que nos escuchan, igual que tú les sigas ayudando. Y si alguien no conoce a Jesucristo, oramos, Padre, porque no puede haber verdadero gozo en su corazón si todavía está ausente Cristo de ellos. En tu mano los encomendamos. Pedimos que se convenzan, sean convencidos de su pecado, entiendan que no hay perdón si no hay arrepentimiento. Entiendan que Cristo vino, pero no es solo saberlo, es aplicarlo a nuestra vida. Por favor, Señor, mueve corazones a entregarse a ti, a arrepentirse, a vivir para ti, a saber vivir una vida de relación perfecta contigo. Bendíganos a nosotros en el resto de la semana, los tiempos que debemos pasar con hermanos, que sean para unirnos si hay una preocupación, que oremos por la preocupación que tenemos por nuestro país. Si es por enfermedades, que nos unamos también en esto. Que seas tú manifestándote, Señor, y poniendo en nuestros corazones el deseo de unirnos en las causas que nos afligen, que nos preocupan, pero también unirnos para no estar tristes, sino gozosos, que a pesar de la condición de este mundo, Cristo sigue al control de la historia de nuestros pueblos, que Cristo Jesús es nuestro bendito Salvador y el Espíritu Santo nos acompaña todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, por trabajar en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.